Hola amigos navegantes, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Estos últimos días, bastante tiempo atrás, hay mucha gente, muchos de ustedes me están consultando acerca de cómo preparar el barco para hacer una navegación oceánica, pero una navegación oceánica costera, ¿sí? O sea, hay mucha gente que me está consultando acerca de cómo preparar ya el barco que tenemos. No estamos hablando de qué barco comprar, sino cómo preparar nuestro barco para hacer una navegación oceánica costera. Vamos a decir, ir a Mar del Plata, Brasil, o sea, salir del Río de la Plata y animarse a un poquitito más. Entonces, lo he pensado, lo he elaborado el tema y tuve la suerte de que nuestro amigo Jorge González acceda a darnos los consejos necesarios para esta tarea. ¿Qué mejor que él? ¿Quién conoce tanto del tema como él, que ha armado muchos barcos y se encuentra navegando por estos días en el Mediterráneo? Bueno, navegando es una forma de decir porque está atracado en puerto haciendo la cuarentena, pero ustedes conocen todos a Jorge, no hace falta que lo presente, así que vamos a conversar con él acerca de cuáles son los preparativos que tenemos que hacer en nuestra embarcación para realizar lo que se conoce como navegación oceánica costera. Bueno, como te dije antes, Jorge, la verdad que es una alegría enorme que estés acá con nosotros compartiendo tan generosamente tus conocimientos. Así que los agradecidos somos todos nosotros que estamos de este lado. Y acá en Buenos Aires, como bien, como bien dijiste, vos estás allá en España. Eh, Antes de continuar y empezar a hacerte preguntas, Jorge, vamos a aclarar a nuestros amigos oyentes y que nos están viendo que estamos hablando de navegación oceánica costera, ¿no es cierto? O sea, lo que sería navegar por Brasil, por Mar del Plata, salir del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, bueno, claro, me gustaría ya, en realidad no te voy a hacer una pregunta, sino que me gustaría primero conocer tu primera opinión respecto a todo esto, de cómo preparar el barco que ya tenemos para hacer este tipo de navegaciones. Bueno, mira, me gustaría empezar contándoles una definición de navegar que escuché y que me pareció muy buena, que hay muchas definiciones que en general apuntan a la fusión, digamos, a la comunión entre barco y tripulaciones. Y está ese debate de si navegar es un arte o si al fin y al cabo es física pura. Claro. Y es un poco de ambas cosas. Y esta definición de Elio Somaccini, que es un navegante italiano que anda navegando por Brasil, dijo algo así como que navegar es transformar la física en poesía. Y me parece que está bueno que salda eso, digamos. Es física, es poesía, es un arte. Y aplicado a esto de la preparación de un barco, bueno, la idea sería preparar un barco para que toda esa conjunción de fuerzas que intervienen en un barco de la física den un resultado poético, positivo, satisfactorio. Claro. Eh, También hay que aclarar que hay muchísimos barcos navegando por el mundo, chiquitos y estándar, barcos comunes, no todos son barcos grandes, ni super barcos de 60 pies de aluminio, ni nada por el estilo. Claro. Están llenos de barcos muy económicos, muy sencillos y estándar, o a lo sumo con algún retoque, algún refuerzo, alguna adaptación, pero básicamente barcos del montón, para decirlo de alguna manera. Sí, sí. Como los barcos que uno puede ver en la Argentina, que van a Colonia, que van a Montevideo, que van a Punta del Este en el verano y que justamente son los barcos de la gente que quiere por ahí ir un poquito más lejos, ir a La Paloma, a Brasil, a Mar del Plata, a Puerto Madryn, en fin. Exacto. Eh, Exactamente. Así que eso, digo, primera cosa es, el criterio es, se hace lo que se puede con lo que se tiene. No Exacto. estamos hablando del barco ideal ni nada, porque además el barco ideal no existe, estamos hablando de que hay buenos barcos para determinados fines. Exacto. Eh, Así que nada, en ese sentido, digo, cuando me dijiste de charlar de esto, lo que pensé fue decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las 3, 4, 5 cosas más importantes que uno tendría que pensar, en revisar, en tener en cuenta en un barco antes de encarar un viaje un poquito más largo? Ujú. Y pensé, bueno, las 4 cosas, por elegir un número, deberían ser el casco, respecto a la estructura, sus refuerzos, a su estructura, básicamente. El quillote, con sus fijaciones, sus pernos, todo lo que implica.
el mástil y el timón. Esas son las 4 cosas más importantes que uno tiene que revisar en un barco y son las cosas que suelen traer disgustos y que frustran viajes o traen problemas, porque son las cosas que se rompen. En definitiva, nadie abandona un viaje, nadie se tiene que volver porque se le rompa la radio o la cocina o una lamparita. Claro. Las cosas que se rompen son los timones, los mástiles y cuando es más grave, los cascos, digamos, ya para casos más serios. Así que nada, si te parece lo encaramos de esa manera, no sé qué opinas. Sí, sí, perfecto, es justo lo que queríamos, porque como bien dijiste, no se trata de comprar un barco o... en realidad lo que se trata es decir, como bien dijiste, el barco perfecto no existe. Es decir, yo tengo un barco y quiero prepararlo para una navegación oceánica, y es justamente lo que tanta gente está queriendo conocer, y decir cómo doy mis primeros pasos y para dónde tengo que apuntar, que justamente lo resumiste muy bien recién, así que adelante. Bueno, también esa definición de barco oceánico es medio como una cosa muy nuestra, muy de porteño, digamos, Sí, porque la verdad es que hay barcos, los barcos no hay barcos para el río y barcos para el mar, hay barcos. claro, Vos podés reforzarlo más, puede estar mejor construido, mejor adaptado, mejor preparado, pero la verdad es que si flota en el río, flota en el mar, flota mejor, de hecho, en el agua salada. exacto. Eh, Uno quiere tomar algunos recaudos, pero yo he visto cada barco navegando muy lejos, barcos que vos decís, ¿y cómo navegan con eso? Y no les pasa nada, navegan con cuidado, ¿viste? Son barcos muy básicos, pero nada, van con cuidado y llegan a donde quieren llegar. Eh, Así que nada, volviendo al tema de casco, quilla, timón y mástil, eh, en el casco cada uno sabe qué barco tiene, cada uno sabe qué tiene de virtudes y de defectos. No quiero entrar a hablar de astilleros, de cosas, pero cada uno sabe esto. Entonces, me parece que esos vicios que a veces uno sabe que tiene algún problema en el barco y no le presta atención porque no pasa nada, bueno, antes de hacer un viaje conviene prestarle atención a eso. Claro, Ese montoncito de agua atrás del baño que moja el mamparo, normalmente no pasa nada, pero cuando el mamparo ese empieza a trabajar, el barco flexiona, el alanda tira y todo, si esa fibra está medio despegada, o sea, esa madera del mamparo está medio podrida, ahí nos vamos a enterar y es un pésimo momento. O sea, que ese tipo de cosas son lo que hay que buscar en la estructura del barco, en sus refuerzos, en sus mamparos, que esté todo bien pegado. La noticia buena con esto es que, suponiendo que uno encontrara algo que no estuviera bien, sí, arreglarlo en general es bastante barato. Es claro, más trabajo, cariño que dinero. O exacto, sea, pegar un mamparo que se despegó es secarlo y ponerle un poco de fibra y un poco de resina. Es un trabajo sencillo que cualquier navegante debería poder hacer o mandar a hacer, digamos, y es fácil, es un trabajo simple. Eso hay que seguro. reforzar. Hay barcos que, no sé, en el Río de la Plata cada barco tiene su fama, su nombre, su crítica. Sí, Hay barcos que son un poquito más flojos que otros, que por ahí cuando lo construyeron en el astillero no le pusieron lo mejor de lo mejor, o lo laminaron con lluvia, o ese tipo de historias que circulan. Eso es fácilmente remediable con pequeños trabajos de fibra y el resultado es bueno, los barcos quedan reforzados. claro, claro, La unión casco-cubierta es otra cosa que hay muchos barcos que la tienen mal, digamos, que a veces tienen un botazo atornillado, entonces no se puede ver, otros están laminados adentro, son atornilladas. Hay de todo, pero bueno, cada uno sabe cómo es su barco y además es un buen ejercicio para conocer el barco también. sí, Esa eso, idea de conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo, acá no es el enemigo, es conoce a tu barco y conoce a ti mismo y podrás navegar muchas millas, digamos. exacto, Entonces básicamente la estructura del barco habría que revisarla de esa manera, revisando que todos los mamparos estén bien pegados, porque hay que pensar que estamos hablando de barcos que a veces tienen más de 30 años. claro, Entonces, sus materiales sufrieron un esfuerzo, degradación y deterioro, y entonces capaz que ya no cumplen la función para la que estaban pensados, por lo menos no de la forma en que estaba pensado. Entonces hay que, ajustar eso, asegurarse de que el barco esté fuerte, básicamente. claro, Con respecto a
la quilla. Bueno, una aclaración más con el tema de los cascos. Sí, A sí, pesar de que aclaramos que no estamos eligiendo un barco, sino haciendo lo que se puede con el barco que tenemos, una cosa interesante, porque habrá quien no tiene barco, o quien lo cambia, o quien está por comprar un barco también. sí, Entonces, hay dos cosas que yo le pediría por lo menos a un barco para viajar, además de las cosas obvias, como la estanqueidad, la estabilidad, la seguridad mínima. Es deseable que un barco de viaje tenga estabilidad de forma y estabilidad de rumbo. correcto. ¿Qué es la estabilidad de forma? Que la carena del barco, la carena es una palabra muy vieja, esto creo que todos los sub-30 no van a saber de qué hablamos, pero bueno, que la forma del casco, el volumen externo del casco, Sí, ayude, que no sea solamente el lastre lo que impide que el barco estorbe. Es decir, los barcos viejos, muy finitos, de poca manga, escoran mucho y solo paran de escorar cuando el ángulo del quillote es muy alto y entonces lo frenan. claro, Bueno, eso está muy lindo en la regata, para salir a dar una vuelta, para mojarse un rato, está bueno, pero vivir varios días así, tener que cocinar, que bañarse, que descansar, es complicado estando tan claro, escorado. claro, Un barco para viajar, está bueno que sea panzón, digamos, que la forma del casco ayude a que el barco escore menos, que sea más duro, digamos, a la escora, porque hace a la calidad de vida y al disfrute del viaje. sin ninguna duda, El mejor andar, digamos. claro. Una aclaración también, porque hay muchos barcos de regata que son muy buenos y que sirven para viajar. Lo que pasa es que, claro, son más exigentes, más incómodos, más ardientes, digamos, se dice a veces. Sí, Son más difíciles de llevar con un piloto automático común, son casi imposibles de llevar con un timón de viento, pero bueno, no son imposibles de navegar. Ahí requieren más tripulación y más esfuerzo, nada más. correcto, Y la estabilidad de rumbo, porque la estabilidad de rumbo es precisamente la capacidad del barco de no irse a la orza ni irse de ronza. O sea, no ponerse al punto ni irse de costado, por decirlo de alguna manera. sí, 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 Y eso está directamente ligado al plano lateral, o sea, la superficie de la obra viva que resiste el empuje lateral. Esto es la quilla, el timón, el esquel, si lo tuviera, una orza eventualmente, y el casco mismo, ¿no? La obra viva del barco. correcto, ¿Esto por qué? Porque, por lo mismo, si el barco es imposible de llevar, porque se va a la orza o porque se va de costado, es una complicación extra. Lo ideal es que el barco sea capaz de ir a rumbo fácilmente, equilibrado, porque si no eso se termina negociando con menos vela y en definitiva se pierde en velocidad. claro, Si para que el piloto pueda llevarlo tenemos que estar tomando risa, achicando vela, corriendo el travel enseguida, en definitiva lo que tenemos que hacer es ir más despacito claro, y más aburrido. Entonces, claro, está bueno con barcos con esta estabilidad de rumbo. El extremo de la estabilidad de rumbo es un barco como el Deck 2, digamos, quilla corrida completa, que le permitió a Vito Dumas dar la vuelta al mundo atando el timón con cabitos. La claro, mayoría de los barcos de quilla moderna con cabitos no duran 10 segundos navegando a rumbo. Es casi imposible. claro, Entonces, bueno, ahí vuelve la cuestión de no hay barcos perfectos. Hay barcos buenos para determinadas funciones. Entonces, a mayor plano lateral, mayor estabilidad de rumbo y de forma, pero menos velocidad y menos performance. bien, Y a menor plano lateral, un barco más regatero, digamos, hay más velocidad, más performance, pero es más incómodo, más difícil de llevar. claro, Ahí cada uno sabe lo que prefiere. Se puede navegar con los dos. Hay que encontrar el justo medio para que no se pague muy caro por ningún lado. exacto, exacto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, sigamos porque esta vez nos va a salir bien, quédate tranquilo. Bueno, Eh, dale. no, Entonces, bueno, un casco con estabilidad de formas y con estabilidad de rumbo y revisado que su interior, que su estructura esté sana y que sus materiales puedan seguir cumpliendo con la función para la que fueron colocados ahí. ok. Jorge, ¿tenés alguna preferencia con respecto al material del casco? Sí, me encantaría tener un barco de aluminio. Ah, mira, Pero, no, la verdad es que no, nunca tuve un barco de aluminio. He tenido barcos de madera, de fibra y de acero, pero nunca tuve un barco de aluminio.
que para, para la navegación promedio, digamos, la mayoría de las personas en el mundo, incluso hablando de cruces y de viajes largos, Sí, la mayoría de los viajes son realizados entre los trópicos, digamos, no en las altas latitudes. claro, Y la fibra gana mucho, porque es el material más fácil de mantener, el más práctico, es el más económico también, porque por la producción de serie. Y hay barcos buenísimos de fibra hay barcos de fibra que van a la Antártida sin ningún problema. Todos los años hay media docena de barcos de fibra que van a la Antártida. Ya para las altas latitudes es más lógico ir pensando en barcos metálicos. Pero claro, la verdad es que todos los materiales son aptos, me parece. O sea, después es una cuestión de gusto, pero claro. todos los materiales son aptos en este caso. Ahora me quedé pensando, porque dijiste aluminio y no acero naval. Porque el acero ya tuve. Ah, ah, Y bueno, el acero es muy bueno, es muy fuerte, te da mucha sensación de seguridad, pero el mantenimiento es pesado, ¿eh? Es la eterna lucha del hombre con el óxido. claro, Es un, claro, es un sí, tema, sobre sí, todo en el mar. sí, 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 sí. Bueno, vos sabés que yo vengo de la Marina Mercante y he navegado barcos de acero, que la mayoría son de acero, pero también me tocó navegar muchos barcos de pasajeros que navegan acá en el Río de la Plata, que son de aluminio, ¿eh? Los barcos de alta velocidad, Ah, to- mirá, todos conocidos acá, claro, son todos cascos de eso sí, aluminio. por el peso. Y vos sabés que, claro, nada que ver, ¿no? Pero te quiero contar dos cosas, a ver qué similitud puede llegar a tener con lo que es un velero. Primero, que el aluminio se abolla mucho, ¿sí? Pero es otra velocidad, otra cosa. Y el otro asunto que tenemos que prestarle mucha atención, que está en el manual de procedimiento de gestión del buque, es el tema del calor. La corrosión galvánica. La corrosión galvánica y el calor, las dos cosas. Porque Mirá, tiene otro procedimiento, otra degradación completamente diferente al acero naval, ¿sí? Digo, mirá. repito, son... La verdad que todos los materiales sirven, hay barcos buenos de todos los materiales que quieras, y cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿viste? O sea, la madera tiene mucho mantenimiento porque se puede pudrir y tal, pero tiene una calidez, tiene un aislamiento térmico, tiene un andar, tiene una calidez interna que es increíble, son muy lindos. Claro, La fibra es más fría, tiene la sensación de ser una heladera, según los interiores que tenga el barco, obviamente, claro, pero es muy versátil, es muy fácil, o sea, es la producción en serie, digamos, no se puede pelear contra eso. claro, Hay astilleros que hacen barcos y barcos de barcos y eso hace que además mejore la calidad, porque ya hicieron tantos que prácticamente no hay errores, son barcos muy bien pensados, muy funcionales. claro, Y después, bueno, los barcos de acero son muy fuertes, pero se oxidan, los barcos de aluminio son fuertes y livianos, pero son muy sensibles a la corrosión galvánica. Entonces, bueno, todos tienen sus pros y sus contras, pero todos sirven y son aptos para viajar y para más lejos, ¿no? bien, ese es un muy buen dato, muy buen dato. Y hablemos un poco de aparejos, Jorge. Bueno, con respecto al tema de los aparejos, a mí me gustan mucho los ketch, y no soy el único, ¿viste? Hay más famosos navegantes de la historia han navegado en ketch, Bloch, Vito Dumas, Motessier, Robin Johnston y muchos más. Son muy buenos los ketch, pero bueno, la verdad es que hay muy pocos. A esta altura es una cosa que entró en desuso para barcos de menos de 12, 14 metros. Lo más lógico es en el loop. Claro, Y en el Río de la Plata hay muy pocos ketch, así que bueno, es lo que hay. claro, claro. Con respecto al mástil, me parece que se le puede pedir a un barco, así como hablaba de qué pedirle a un casco, digamos, qué pedirle a un aparejo. Sí, Básicamente, que además de revisar es para todos, pero de origen me refiero, está bueno que un palo sea pasante. Es una cosa que ha pasado un poco de moda, los astilleros lo han reemplazado en su mayoría por mástiles apoyados sobre cubierta y buque de amigo, sí, porque claro, no hay agujeros de embogadura, no hay botegas, y al fin y al cabo la única ventaja de un mástil más largo es la precurva, exacto, los ajustes para regate. exacto, Entonces, para un barco que no es de regata, al principio parece lógico evitarse el problema de la fogonadura. Pero hay un detalle, que es que si vos tenés un accidente, si se rompe el palo, porque se corta un obenque, porque
no sé, te choca un pesquero, por lo que fuera, se parte el mástil, un mástil sobre cubierta no lo vas a lograr montar nunca, Ajá. casi imposible. En cambio, un mástil pasante, en general, es un buen comienzo para armar un mástil de fortuna. Ah, bien, Es una buena materia prima, digamos. bien. Uno no tiene que, obviamente que uno no va a pensar en romper el mástil, pero son cosas que está bueno tenerlas en cuenta. Claro, claro, por supuesto. Y con respecto al tema de otra cosa que es interesante de los mástiles, además de que sean pasantes, es que tengan dos obenques bajos por banda. Eso Ajá, también relaja mucho al mástil contra los aparejos modernos que tienen un obenque atrasado por banda y a lo sumo un baby steady. Eso esfuerza muchísimo los bajos. Ya tuve un montón de problemas con ese tema. sí, Y la verdad que teniendo dos por banda se relaja mucho el mástil y en caso de romperse alguno te da mucho más tiempo, claro. estamos hablando de segundos, ¿no? Pero bueno, Sí. varios segundos más para mirar, filar, trabuchar, lo que sea para cambiar de amula y evitar que el palo se rompa, digamos. Sí, sí, A veces los obenques se rompen y dan, pero bueno, si vos tenés uno solo por banda, el tiempo te da mucho menor. claro. Pero eso también es un tema que son pequeñas ventajas. Si uno tuviera que elegir entre un barco así y un barco asado, es un tema a tener en cuenta. Sí, sí, lógico. Por eso es tan importante tu opinión, tu punto de vista, por la experiencia que tenés, porque, repito, no es lo mismo navegar en la, yo le digo cariñosamente la palangana marrón al Río de la Plata, ¿no? En donde, cariñosamente, todos saben que yo lo quiero muchísimo el Río de la Plata, pero bueno, lo bautizamos así hace muchos años. Y entonces, bueno, es otro tipo de situaciones y navegaciones, ¿no? Este, Estamos siempre hablando, repito, para los que están viéndonos ahora, de navegación oceánica, pero costera, ¿no? Costera. Por ejemplo, lo que hacen muchos navegantes argentinos es pasar Punta del Este y ya dirigirse al norte, a la costa de Brasil, donde hay tantísimos lugares, ¿no? Para visitar. Y Sí, correcto. nuestra conversación va abocada directamente a eso, donde vos tenés mucha experiencia, Jorge, en todo eso. Lo hiciste mucho tiempo. Sí, sí, más que nada que cambié mucho de barcos y entonces varias veces he comprado barcos que estaban medio abandonados o estaban en reparación, entonces tuve que lidiar bastante con todo ese tipo de arreglos y de preparaciones. Claro. Con el tema del mástil, una cosa que hay que pensar en general antes de encarar un viaje es que, pues si suponete que el palo está bien, bueno, pero ¿cuánto cuesta sacar? No subirse a la pared y mirarlo, sacarlo y llamarlo a Gustavo Ferrer y decirle, mira, vení, mirame el palo, fíjate no solo si los trulos están bien, los terminales, los tensores, todo, sino las soldaduras de la pincha, la cajera, el tope, etc. Y de paso cambiamos el cable de la luz y de la antena VHF. ¿Cuánto puede salir eso contra un accidente? Claro. Siempre va a ser mucho más económica esa revisión y a lo sumo no está de más, digamos. En este caso lo que abunda no daña y es como curarse en salud, digamos. Que después cuando el viento aprieta y el mar se pone pesado y tal, uno entra a dudar y a pensar, tal cosa no revisé, tal otra hasta no sé cómo. En cambio, si uno hizo eso, se queda tranquilo y la diferencia entre estar preocupado o estar tranquilo es enorme hacia el disfrute del viaje. Sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No sé si tenés ganas de hablar un poco de lo... Está bien, está muy bien. A la gente que trabaja bien hay que hacerle propaganda, ¿no? Jorge, a la gente que trabaja bien... Exactamente. Bien. ¿Tenés ganas de hablarnos un... Piense que Gustavo Ferrero cuando era chiquito y lo llevaron a armar los barcos de la Fastnet en el 79. Imagínense lo que aprendió del 79 al 2020. Exactamente. Vale la pena llamarlo un rato y pagarle por su trabajo. Sí, señor, sí, señor. Las cosas hay que decirlas tal cual como son. ¿Tenés ganas de hablarnos un poquitito del tema, no sé si diría tanto motor o motor y todo lo que es la transmisión, línea de eje, pata, esas cosas? Bueno, ya que terminemos con las partes con el
Sí, me estaba olvidando, dale, sí, Faltaba el timón nomás, pero viste que sin el timón no vamos a ningún lado. totalmente. Este, no, bueno, volviendo al tema este de las partes del barco, hay un montón hay 3 o 4 formas de timones. La mayoría de los barcos en el río hoy en día tienen timón espada, digamos. Sí. Los barcos de regata, pero por ahí con más superficie, pero el mismo sistema. Sí. Un eje que pasa por la limera, un cubo y una caña o una transmisión, una rueda. Estos timones son los que tienen mejor perfil, mejor performance, y también son los que están más expuestos a ser golpeados por alguna cosa, un tronco, un objeto semi-sumergido, Claro. un choque con una piedra. Y el problema que tienen es que, además de estar más expuestos, es que es imposible de arreglar un timón de esos. Si se golpea, se tuerce el eje nada más, no se rompa, nada más que se tuerce el eje y no gire, desde arriba del barco no podemos hacer nada, porque Claro. a lo sumo accedemos a un tubo, pero el eje está adentro. Y del lado de afuera tampoco tenemos acceso porque está, aunque nos tiráramos al agua, está a 1,5 metros, 2 adentro de la popa. Exacto. Entonces, es imposible hacer nada, ahí hay que rezar, no se puede hacer nada. En cambio, los timones que son colgantes del espejo, prefiero, tienen la posibilidad de, están igual de expuestos. O sea, la única forma de que estuvieran menos expuestos un timón es que tenga esqueje. En ambos casos, sea con limera o con colgante, el esqueje es la única forma de proteger al timón y de paso apoya mejor, queda más sólidamente agarrado. Y entonces los timones colgantes del espejo, para mí el ideal sería colgante y con esqueje. Hay muy pocos barcos que tienen eso, pero es lo ideal. Sí. Porque entonces está accesible, visible, uno puede darle un mantenimiento, eventualmente puede sacarlo si se rompió, poner un timón de fortuna muy fácilmente, una tabla con unos cerrajes, Claro. cuelga como se cuelga una puerta. Lo que para mí lo ideal es un barco que tenga esqueje y el timón colgado. Pero bueno, eso tiene sus contras. Entonces no hay popa mediterránea. Claro. Tiene sus complicaciones. Pero básicamente en un timón lo que hay que revisar es justamente si es colgante los cerrajes, los tinteros, los pernos que estén en buen estado, que esté reforzado el espejo y tal. Y si es un timón con limera, la limera. Esa es otra causa de roturas y de abandono de barco, de pérdida de barco. La rotura del timón, lo más que muchos libros cuentan que con un balde, que con el tambor se puede hacer un timón de fortuna, la verdad es que es casi imposible. Conozco varios casos de barcos rescatados en el Río de la Plata, sí. Buenos barcos y buenos navegantes, pero han tenido que ser rescatados porque sin timón estaban muy comprometidos realmente. Sí. Y conozco navegantes extranjeros que han perdido barcos y han tenido que bajarse a un buque porque sin timón no podían hacer nada directamente. Claro. Entonces es un punto a tener en cuenta también y asegurarse con el mismo criterio de lo que hablábamos en chiste recién del mástil. Sí. Vale la pena sacarlo, asegurarse que no tenga agua. A veces un timón se deslamina y se rompe solo, sin chocar con nada, porque tiene agua adentro y uno no lo previó. Entonces, sacarlo, dejarlo secar, hacerle un roperito abajo, organizarlo. Eso es importante también. Bien. Bien. Bueno, ahí tendríamos las 4 cosas más importantes, me parece. Pero bueno, vamos a lo que decías vos del motor, si querés, de la transmisión. Dale. No. Bueno, nuevamente, cada uno tiene su barco, pero si hubiera que elegir, yo prefiero una línea de eje a una pata. Bien. La Argentina se llama pata, ¿no? Sí, pata. Stand drive. Sí, stand drive, pata, sí. Eso. Bueno, porque he tenido barcos con línea de eje y obviamente me quejaba de la gotita de esa estopa o el sello mecánico y bueno. La pata es maravillosa, ahora hace 3 años que estamos con barcos con pata. Los Volvo con pata vienen así de la astillera, los Bavaria, así que bueno, me los tengo que aguantar, no lo voy a cambiar por una línea de eje. Pero la verdad es que es un problema, o sea, siempre trae problemas. La pata es muy linda cuando anda bien, claro. Es más confort, pero, o sea, la línea de eje tiene el problema de la gotita, pero es una cosa que se puede arreglar todo el sistema desde el barco y con autonomía. Es decir, yo estoy fondeado en un puerto en Brasil y tengo un problema
problema con el prensa-estopa, se me torció el eje, no sé, algún problema de la caja, bueno, yo puedo soltar los bulones, correr el motor hacia proa, sacar la caja, soltar el manchón, bucear y sacar la hélice, sacar el eje para adentro, para afuera, ponerle un espiche e ir al tornero. O sea, se puede hacer todo. Exacto. Y volver y montar todo. Claro. Si tenés una pata, no tenés más remedio que sacar el barco a tierra. No se puede hacer casi nada desde el agua. Claro. Entonces, el primer problema es el costo, porque hay lugares donde sale una fortuna. Y el segundo problema es que no en todos lados se puede sacar un barco a tierra. Claro. Entonces, la verdad es que es muy lindo cuando anda bien, pero en términos de prever problemas, nos da mucha más tranquilidad y autonomía un sistema de línea de eje, sea con prensa-estopa o con sello mecánico. Sí, sí. Y prefiero el prensa-estopa. Eso, Aprendí a extrañar la gotita. Sí, te iba a preguntar eso, pero ya lo Prefiero dijiste. la gotita que el problema del barco. Exacto, sí, sí. Otro problema de los barcos, otro problema de las patas es la corrosión galvánica, porque son de aluminio, como decías vos, de los barcos de aluminio. Las patas son todas de aluminio. Entonces son muy bonitas, muy livianas, pero están agarradas a la caja y al motor y en contacto directo con el motor, que no es de aluminio. Entonces, en esa pelea de partículas siempre pierde el aluminio. Y por eso cualquiera puede caminar en un varadero y vas a ver que la mayoría de las patas están carcomidas por corrosión. Sí. Tienen poros, agujeritos y están comidas. A pesar de que llevan ánodos y todo, que deberían contrarrestar el problema, siempre están comidas. Y un último problema de las patas es que, por la forma que tienen, el motor no está fijado con cuatro bases, digamos, con 4 patas de motor, sí, sino con 2 adelante y el set drive atrás. Eso hace que las patas sufran mucho más. Hemos cambiado patas varias veces y es por eso, porque están agarrados de menos lugares, están menos repartidos el esfuerzo. Claro, claro, claro. Y además, otro inconveniente, ahora me acordé este verano, un amigo, un alumno mío, un ex alumno mío, me llamó, estaba yendo a Punta del Este, tuvo un problema con la pata, entró a buceo y para hacerla rápida y corta, se le arruinaron las vacaciones porque no conseguía los repuestos. O sea, tuvo la suerte de poder en buceo, lógicamente, sacar el barco, ¿no? Estamos hablando de un barco de 39 pies. Pero no conseguía los repuestos de la pata, así que las vacaciones se vieron frustradas por ese tema, ¿no? O sea, habría que también tener a bordo repuestos de la pata. Sí, pero el tema es que vos no podés abrirla de arriba. Tenés que sacar el barco y desarmarla, porque eso tiene un fuelle de 50 centímetros de diámetro, como con 10, 12 tornillos. Sí. Que dicho sea de paso, si le pegás con un tronco que te arranque la pata, te hundís, porque te hace una ventana. Claro. Mientras que si te arranca la línea de eje, es un agujerito así del diámetro del eje. Pones un corcho de champán con un repasador y lo resolviste. Exacto. El tema es que la pata te deja un agujero enorme. Claro. Y además son carísimas, pues esta persona que vos decís seguramente gastó un montón de plata cuando consiguió los repuestos. Sí. La pata sí. vale prácticamente lo mismo que el resto del motor. La pata es por ahí hay gente que no sabe de lo que estamos hablando, pero es una modalidad de caja y transmisión todo junto. Exacto. Entonces, la caja con la bajada y hasta la hélice. Exacto. Entonces es muy caro. Sí. Pero bueno, yo prefiero la línea de por todas esas razones. Sí, y con el sistema tradicional de pabilo y prensa-estopa y grasa. Sí, aprendí a querer la gotita. Después de tanto haberla denostado, la verdad que la gotita es el mal menor al final. Claro, sí, sin ninguna duda, sí. Porque hay una cosa que está bueno, que aplica a todo lo que hablamos, que es tener autonomía con el barco. Claro. Estar siempre dependiendo del puerto, dependiendo de ir a cargar agua cada 3 días, bueno, y en esto es lo mismo. O sea, una línea de eje te permite resolver un montón de problemas, tal vez recurriendo a un mecánico o hasta un tornero, pero sin tener que sacar el barco a tierra y que venga un súper especialista. Vos lo que armás son fierros, ni siquiera es la caja, estamos hablando de la caja hacia atrás. Sí. Es el manchón, el eje y la hélice. Sí. Eso lo puede hacer casi cualquiera. Entonces es mucho más fácil de resolver. Sin ninguna duda. Sí. Está clarísimo. Respecto a motor, ¿nos querés explicar algo? Creo que, no sé, obviamente
el motor marino no es lo mismo que el motor marinizado, pero eso creo que ya está bastante, no sé si decir sobreentendido, ¿no? Sí, yo creo que creo que la mayoría de la gente sabe de esas cosas. La mayoría de los barcos hoy en día tienen motores diésel marinos, más allá de la marca o del sistema. Bien. En general, en el Río de la Plata la mayoría de los barcos tienen motor diésel y línea de eje. Yo dije todo esto de la pata porque me lo preguntaste, pero Sí, pero, es un problema muy difundido porque la mayoría de los barcos tienen línea de eje. sí, pero sin embargo se ven cada vez más acá en el Río de la Plata las patas, ¿eh? Aunque te parezca mentira. Y es una tendencia en aumento, ¿no? Sí, 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 sí. Lo veo cuando voy a los varaderos. Los barcos, hoy en día todos los barcos, los astilleros conocidos, Venezuela, Nova, Varia, Pablo Paz, Amel, el que quiera salen todos con pasta. Claro, 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 claro. Es la modernidad. Exacto, exacto. Jorge, ¿querés hablarnos algo de la pintura de la hora viva? ¿Alguna recomendación para navegaciones así largas? O sea, teniendo en cuenta que el barco va a estar navegando bastante tiempo, 1, 2 años, 3 años. Bueno, bueno, obviamente en el río alcanza con pintar el barco si es de madera con cobre y si es de fibra en general la gente lo pinta con luminoso. Sí. Porque está preparado para un tipo de agua. En el mar hay una cantidad de bichitos que en el río no hay, por suerte, hay algunos millones, pero en el mar hay un montón, hay toda una cadena alimentaria que se instala en el barco. Sí. Y entonces existe la pintura que se llama antifouling, que es para eso, precisamente. Se supone que hay varios tipos de pintura, pero bueno, todas lo que tienen en común es que repelen la instalación de esos bichos en el campo. Hay básicamente dos, unas que son fijas, digamos, no sé cómo decirlo, y unas que se llaman autopulimentantes, y esas están diseñadas en función de la velocidad de la embarcación. O sea, no es la misma para una lancha que va a andar a 25 nudos que para un velero que va a andar a 3. Entonces, la indicada es esa, digamos, la autopulimentante es la mejorcita y para velocidad de velero. Claro. Entonces, se supone que cuando el barco está parado unos días, se juntan unos bichitos, y cuando uno hace una buena navegada, linda, con un buen viento, el barco agarra una velocidad, de alguna manera se va decapando esa pintura y con ella se van los bichos. Ok. Después eso no funciona así, tan mágicamente, pero permite limpiarlo con facilidad. O sea, si los bichos se pegan a pesar de todo, sale muy fácil. Entonces, ese es un trabajo, es una tarea periódica en el mar, hay que tirarse al agua a limpiar el fondo. Es una cosa que en el río no se conoce a veces porque además no se ve, entonces hay que sacar el barco y limpiarlo con hidrolavadora. Claro. Pero en el mar es súper común, o sea, cada 20 días, cada un mes, que tenés la pintura nueva cada un mes y medio. Y depende del lugar. En lugares de agua más caliente, los bichitos se reproducen más que en agua fría. Claro, exacto. Pero bueno, eso comienza con un pequeño verdín. Después del verdín vienen lo que se llaman las cracas, que son esos bichitos son como un volcancito que se corta cuando baja la espátula de todo, es un pulpilosos. Sí. Y si uno lo deja, después de eso vienen cangrejos, vienen mejillones, viene toda la familia. Claro. Así que lo que hay que hacer es justamente no dejar que pase del verdín, mantener ahí, porque cuando ya llegan esos bichos que son duros, cuando uno los arranca se llevan un pedazo de pintura pegado. Claro. Entonces ya en ese circulito ya no hay pintura, entonces es un círculo vicioso que empieza a deteriorar el fondo y a quitarnos velocidad al final. Clarísimo, Así que clarísimo. lo que hay que hacer es darle la limpieza con un paño, con una esponja dura, hay algunas herramientas para ese efecto, para sacar. Esperá que se cortó el audio, Jorge. A ver, se nos cortó el audio. A ver qué pasó, veníamos muy bien. Y de golpe... Bueno. Bueno, superado el inconveniente técnico, se nos había cortado el audio de Jorge. Acá estamos de vuelta. Si pasa en la televisión, no va a pasar acá, que somos amateurs. Así que bueno, estábamos con el tema redondeando el tema de la pintura, Jorge, de las incrustaciones. De la pintura de fondo. Bueno, volvemos a la programación habitual.
Exacto. Sí, estábamos con el, no sé en qué parte se cortó, pero bueno, estábamos con el tema de que, que la limpieza del fondo es un trabajo periódico en el mar y es un mantenimiento imprescindible para evitar que se llene de bichitos duros y después tener que arrancarlo con espátula porque se llevan parte de la pintura y frenan el barco, obviamente. Exacto. Con respecto a las marcas que hay, a los tipos de antifouling que se consiguen en la Argentina, hay muchas marcas, yo no me quiero meter en ese tema, pero las más comunes son Internacional, Hempel y Jotun, creo. Hay alguna más, no sé si hay alguna de Sí, básicamente. Yori o una de esas, pero nada, son todas buenas. Yo lo que he aprendido con antifouling es que no funciona bien en los lugares muy cálidos. O sea, a más caliente el agua, más entra en crisis el antifouling. Entonces hay que buscar alguno que sea especialmente para aguas cálidas, si es que uno va a Brasil. Obviamente si va a Mar del Plata o Puerto Madryn no pasa nada, cualquier Claro, antifouling anda mejor. claro. Pero bueno, y el antifouling es una pintura que se mide por capa, por micrones de espesor, o sea que es muy fácil de aplicar, porque no requiere demasiada prolijidad, es medio brocha gorda, pero hay que ponerle, no hay que escatimarle cantidad, porque son los micrones que se van a ir decapando los que hacen que dure. Exacto, exacto. Bien. Ese es un dato muy importante que estás dando, ¿eh? Es un dato muy importante. Alguna vez he visto a algún navegante francés que me aconsejó lo siguiente, me dijo, mirá, ponele 2 o 3 manos de antifouling negro y después de una última mano, o dos, de rojo, azul, el que te guste para la terminación, para que se vea, que se va a ver. Sí, Y entonces cuando empezás a ver manchitas negras, es porque está llegando, porque ya te comiste 2 capas, digamos. Pero ahí ya buenísimo. sabes que tenés que volver a reforzar. Es un Buenísimo, buenísimo. consejo que me dieron una vez y me pareció inteligente. Muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de las velas, Jorge? Las velas, qué bueno. Eh, bueno, con las velas, de nuevo, cada uno sabe qué barco tiene, qué material, si es un barco que corre regatas, si tiene velas buenas, esas velas de competición, la verdad que no es lo mejor para viajar porque las velas sufren, porque son difíciles de reparar, esas velas de carbón y todo, no se cosen a la antigua, Claro, entonces complican las cosas. Esto de tener autonomía para no tener que estar dependiendo de otros. Lo más aconsejable son velas de Dacron de crucero. claro, Eh, y conviene reforzarlas, obviamente, porque la sal y el sol son una combinación trágica, digamos. Cada partícula de sal es una lupa y sí, cuando le pega el sol quema lo que haya. Entonces es bueno usar los protectores, es bueno lavar las velas si se puede en algún lugar con agua dulce, sí, pero básicamente lo que está bueno es tener velas de Dacron de crucero, o sea, velas gruesas con los barruchos reforzados. Eso también es muy económico de revisar o de reforzar en caso de que lo necesite. sí, Y lo mismo las velas de proa, los enrolladores, por ahí son cosas que uno nunca le hace mantenimiento porque andan 30 años sin problema. claro, Pero bueno, cuando se empiezan a llenar de sal, la grasa se hace una pasta y empieza a fregarse y eso nos deja en banda en el momento más complicado. Es cuestión de, cuando uno saca el palo para revisar, desarmar el enrollador, cambiarle la grasa, eventualmente cambiarle algún rulemán, que nunca son caros, y entonces uno se va más tranquilo con que el enrollador va a enrollar. ok, Y si alguien no tiene enrollador y no tiene dinero para comprar un enrollador, o no le gustan los enrolladores, y la performance de la vela enrollada y esas cosas, sí, un truco antiguo que existía antes que los enrolladores era de poner 2 styles paralelos. No me refiero al style de Genoa y un style de Trinquetillo. En la prueba del barco, 2 styles juntitos, así uno al sí, lado del otro, sí, separados por 10 centímetros, para poder llevar 2 velas envergadas a la vez, con protectores puestos, una pequeña red en proa y unos cablitos para amarrarlas. Entonces uno lleva un Genoa y un foque con rizos, por ejemplo. sí, Entonces eso sería el antecesor del pinning, digamos, claro, sin turloop, sin enrollador, simplemente 2 cables. bien, Entonces uno va con Genoa, hay que achicar, baja el Genoa, sube el foque,
hay que seguir achicando, baja un poquito el foque, le toma el rizo, le pone los matafiones y es un termentín. Bien. Es una forma para los que no tienen enrollador o no quieren tener enrollador, es una forma de tener 3 velas muy fácilmente combinadas. Muy interesante. Y otra cosa interesante es, el tercer rizo, la mayor, en las velerías nunca lo quieren hacer, Sí. porque la mayoría de la gente que trabaja en las velerías viene del mundo de las regatas, y saben mucho de formas y de rendimiento de las velas, pero están acostumbrados a la regata, que el barco va siempre con toda la vela que se pueda, con 8 amigos sentados en la banda, entonces con 2 rizos alcanza. Ahora, cuando uno va solo, con un amigo, con una mujer, los chicos, y soplan 40 nudos y no se puede parar, el tercer rizo es ideal. Claro. Entonces, aunque el velero le discuta que no lo va a precisar, póngale un tercer rizo. Más vale dejarle unos agujeritos ahí que no afectan que no tenerlo cuando hace falta. Bien, 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 es importante eso. Y me gusta mucho lo que acabas de decir, bueno, todo me está gustando, pero eso de lavar las velas con agua dulce, qué importante, ¿no? Sí, si van a Brasil no les va a quedar más remedio que lavarlas todo el tiempo porque llueve mucho. Pero si tuvieran la suerte de que no llueva, bueno, capaz que consiguen. Porque la sal, viste, son partículas que actúan como una lupa Sí, y con el sol queman todo. sí, sí, Pero sí. las cosas se rompen mucho más por el sol que por el viento. Exactamente, ahí quería llegar justamente. Los UV últimamente, los rayos UV, están muy agresivos, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. sí, sí, O sea, todas las velas, la pintura de la cubierta, los botes, todo eso se rompe por el sol más que por otra cosa. exacto, exacto, sí. Eh, Tema Bimini y protector solar, ya que estamos hablando de velas, lonas, bueno, por ejemplo un Bimini, ¿no es cierto? Eso tiene utilidad en ese tipo de navegaciones. Sí, sí, mira, a mí la verdad que antes no me gustaban los biminis, pero después de estar en el Caribe, ponerle que no llovía nunca y había un sol que calcinaba desde las 8 de la mañana, Sí, me hice amigo del bimini claro, y la verdad es que además del protector solar, no de la tela, sino de las cremas protectoras solares, sí, la verdad que el bimini es feo, para el que le gustan los barcos, la línea de los barcos, a mí me gusta mucho que el barco tenga una linda línea. El bimini la verdad que parece un agregado que no encaja mucho, pero mucho peor es el cáncer de piel, así que claro. el bimini es fundamental para usar el cockpit, ya sea para el sol o para la lluvia, Sí, también sí, sirve para la lluvia. sí, 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 por eso te Y lo de última, preguntaba. cuando quieren navegar a vela lo pueden plegar, Claro, siempre está esa opción. ok, ok. Eh, Y para la mayor es muy práctico el lazy bar, sí, o sea, los cabitos, para que la vela caiga arriba de la botavara, los cabitos son el lazy jack. Cuando tiene una franja de tela que después se cierra y es como una sí, funda que la guarda, es sí, un lazy bar. ok, La verdad que eso es muy práctico porque yo comprobé que teniendo la funda, a veces uno dice, bueno, pero si mañana vamos a salir de vuelta a navegar, ¿para qué voy a poner la funda? La ponemos después que llegamos y después llegamos y estoy cansado, la pongo mañana. sí, Y eso son horas de sol que la vela sufre y a claro, la larga hace a la vida útil de la vela. sin ninguna Cuando con duda. el lazy bar uno la baja y ya está ahí. Claro, claro, sí, sí, bien, bien, porque ese es otro tema también que mucha gente está ante la duda, ¿no? De sí, no, pero es muy cierto lo que vos decís. Hay que pensar todo, digamos, adelantarse a las cosas, todo lo que se pueda, como buen navegante, ¿no? Y lo que acabas de decir del Claro. sol es fenomenal. Yo lo veo en mi barquito, con las lonas, como cada año tengo que mandar a recocer todo porque los rayos UV me hacen pelota los hilos. Se comen los hilos, ¿viste? Sí, Lo rascás sí, con la uña y se rompe. Claro. exactamente. Le paso la uña así y me doy cuenta que se van rompiendo, entonces llamo al lonero. Y estoy hablando acá en el Río de la Plata, ¿no? No quiero pensar, por ejemplo, como dijiste vos ahí recién en el Caribe. Sí, el sol, digamos, los rayos son los mismos. El tema es que si no le agregás sal, es como potenciarlo con lupitas. Con cada partícula es una lupa que está potenciando ese rayo UV. Claro, claro. Entonces no hay lona que aguante. Bueno, la sombrera aguanta, pero es muy cara, pero realmente más cara es la vela, así que Sí, 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 vale la pena. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya para ir terminando, ¿qué te parece?
o sea, digo, ¿qué opinás con respecto al tema tripulación, al tema de las derrotas? Y es todo un tema eso de la tripulación porque cada uno tiene sus amigos, el amigo que sabe, el que ya hizo el viaje. Sí, Es un asunto, no sé cómo encararlo. claro. Entonces, me parece que, ¿qué te parece si lo dejamos para una próxima nota y lo desarrollamos a fondo, todo lo que es el tema tripulación y derrotas? Porque me parece que da para largo el tema, ¿no? Derrota, porque sí, tipo el armado de una ruta, ¿sí? Sí, el armado, la planificación de una derrota, ¿eh? Es decir, bueno, Bueno, esto es un tema interesante. si te gusta la idea y si tenés ganas de seguir compartiendo tus conocimientos, te comprometo a otra entrevista, a otra nota, en donde podemos desarrollar con tiempo, como esta, pero ya hablando concretamente de todo lo que es Bueno, la planificación de la derrota y la tripulación en sí, cómo elegir, cómo seleccionar un tripulante, no sé. bueno, bueno, dale, me parece una buena idea. ¿Sí? Justo este mes estoy con tiempo. Genial, genial, Jorge. Bueno, la verdad que Bueno, excelente, excelente. Lo vamos a hacer entonces en una próxima nota. Y bueno, como siempre, Jorge, agradecerte muchísimo. Mirá que te escucho atentamente y honestamente te digo, me encanta escucharte porque tenés mucho para dar y me encanta tu generosidad. Yo insisto con esto y yo sé que a veces me pongo reiterativo, pero creo que hoy por hoy y siempre, ¿no? En todo, no solo en la náutica, lo que pasa es que a nosotros lo que nos compete es la náutica. Lo que yo valorizo mucho es la gente que tiene la generosidad, como vos, en compartir tus conocimientos y tus experiencias para que otro las tome y bueno, y saque también sus propias, haga sus propias experiencias, ¿no? Así que por eso el agradecimiento tan grande. Ya sé que estás con tiempo, todo, estamos todos, digamos, con más tiempo que lo habitual, pero tuviste la gentileza y la amabilidad de sentarte ahí a bordo de tu barco, que estás, como dijimos al principio de la nota, estás haciendo la cuarentena con tu familia a bordo, ¿sí? Que tiene su parte buena y también debe tener su parte no tan buena, como todo, ¿no? Y bueno, es el simple hecho de decirte, como te decía recién, bueno, te sentaste un ratito a compartir con nosotros todos estos conocimientos que valen muchísimo. Vos sabés que, ya con esto termino, con este tema de la pandemia, que ya lleva unos cuantos días, yo me estoy dando cuenta en lo personal y en amigos que mucha gente le está haciendo un clic para decir, bueno, Dios mediante, cuando salgamos de todo esto, voy a hacer cambios en mi vida. Y creo, y me lo han dicho varios, que muchos de los cambios vienen por acá, por el hecho de decir, quiero preparar mi barco para empezar a navegar lejos. Por eso por eso estoy tan agradecido de que vos hayas aceptado a darnos estos consejos, Jorge. Por eso, simplemente. bueno, no, gracias a vos por la posibilidad de conectarnos a todos y de hablar de cosas que nos gustan y que nos interesan. Y, y nada, yo puedo transmitir alguna experiencia mía, pero hay un montón de gente que me enseñó cosas a mí también, las aprendí solo. Así que nada, hay que intercambiar conocimiento. Genial, genial. Jorge, te comprometo para otra entrevista por el tema que quedó pendiente, ¿te parece? Dale, lo preparamos cuando quieras. Bueno, ¿Ah? perfecto. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Dale, muchas gracias, saludos a todos. Chao, vale, gracias. Chau, chau.